Pasado continuo. Se usa para expresar acciones o estados que estaban llevándose a cabo en el pasado o cuando otra acción o otro estado le interrumpe o refuerza. Por ejemplo, I was walking when I saw an eagle. Estaba caminando cuando vi un águila. Ofrecer contexto, es decir, dar información sobre hechos o situaciones en un tiempo específico. Por ejemplo, last year I was a student for the exams. El año pasado estaba estudiando para los exámenes. Mencionar dos o más acciones del pasado que sucedieron al mismo tiempo. While my son was playing video games, I was sleeping in his bedroom. Mientras mi hijo estaba jugando videojuegos, yo estaba durmiendo en su recámara. ¿Cómo se forma el pasado continuo? En la estructura afirmativa de una oración afirmativa, la estructura es que primero va el sujeto o pronombre, el verbo to be, más el verbo principal en gerundio, quiere decir que se le agrega el sufijo ing y luego el complemento. Por ejemplo, your dog was playing with its toy when I arrived. Tu perro estaba jugando con sus juguetes cuando llegué. La estructura negativa, primero va el sujeto o pronombre, después va el verbo to be, después la partícula negativa not, después el verbo principal en gerundio, quiere decir que es el verbo principal, se agrega el sufijo ing que transforma la acción del presente a una acción progresiva que está ocurriendo en el momento que se está hablando, y luego el complemento. Por ejemplo, I was not studying physics at that time. No estaba estudiando física en aquel entonces. Y la forma interrogativa o el interrogativo, la estructura es que primero va el verbo to be, luego el sujeto o pronombre, el verbo principal en gerundio, es decir, el verbo principal al que se le agregue el sufijo ing, y luego el complemento. Por ejemplo, were you eating candies when I entered the room? Estaba comiendo dulce cuando entré al cuarto. Diferencias entre el pasado simple y el pasado continuo, las cuales se puede resumir de la siguiente forma. El pasado simple es para acciones que empezaron y terminaron en el pasado. El pasado continuo se usa para acciones que estaban llevando a cabo en el pasado. El pasado simple: she watched a film yesterday. Ella vio una película ayer. El pasado continuo: she was watching a film yesterday when I called her. Ella estaba viendo una película ayer cuando le hablé. Cuando hay dos acciones consecutivas, primero ocurre una acción y después otra, se usa el pasado simple. Pero si las acciones son simultáneas, se usa el pasado continuo, ya sea que algo ocurra mientras se desarrolla la otra acción. Por ejemplo, he was reading when his little sister started to cry. Él estaba leyendo cuando su hermana pequeña empezó a llorar. O las dos acciones se hayan desarrollado al mismo tiempo. Por ejemplo,
Yesterday, while I was listening to music, my friend was watching movies. Ayer, mientras yo estaba escuchando música, mi amiga estaba viendo películas. Por lo general, para acciones habituales, se usa el pasado simple. Pero se puede usar el pasado continuo para subrayar una acción que se llevó a cabo de una forma temporal. When I was sick, my mother was visiting me every day. Cuando estaba enfermo, mi mamá me visitaba todos los días. El pasado continuo se usa para darle dinamismo a las narraciones. Por ejemplo, he was singing alone when suddenly a shadow appeared in the mirror. Él estaba solo cuando de repente una sombra apareció en el espejo. Por lo general, los verbos de estado, aquellos que como su nombre lo indica, expresan estado, por ejemplo, love, no suelen conjugarse en pasado continuo, a excepción de las siguientes 4 situaciones. Se puede usar pasado continuo para indicar una situación temporal. I was loving hanging out with you. Me estaba gustando salir contigo. Para indicar acciones voluntarias. She was smelling that lotion. Ella estaba oliendo esa loción. Cuando se usa el presente continuo, se usa el pasado continuo con verbos de pensamiento de reflexión. Esto quiere decir que se trata de ideas recientemente a las que no se siente seguridad. They were regretting their decision to sell their house. Ellos se estaban arrepintiendo de su decisión de vender la casa. Si el verbo feel se conjuga en pasado continuo, significa un estado. I was feeling good until my nap time. Me estaba sintiendo bien hasta la hora de mi siesta. Ejemplos de oraciones de pasado continuo. You were going to the swimming pool when I saw you. Estaba yendo a la piscina cuando te vi. They were dancing salsa when their baby wake up. Ellos estaban bailando salsa cuando el bebé se despertó. He was taking photos of his dog when the camera broke. Él estaba tomando fotos de su perro cuando su cámara se descompuso. It was raining yesterday when I came to pick you up. It was raining yesterday when I came to pick you up. Ayer estaba lloviendo cuando vine a recogerte. She was talking to him while her son was doing his homework. Ella estaba hablando con él mientras su hijo hacía su tarea. We were not snoring when you were working. Nosotros no estábamos roncando cuando estaba trabajando. They were not sleeping together that year. Ellos no estaban durmiendo juntos ese año. Was Alan running behind the car when he broke his leg? Alan estaba corriendo atrás del carro cuando se le lastimó la pierna. What was he doing this time yesterday? ¿Qué estaba haciendo él
tiempo. Were you having a good conversation when I interrupted you? Estaba teniendo una buena conversación cuando los interrumpí. Hasta acá la clase de pasado continuo.